La Segunda Guerra Mundial. A ver, fue mucho más que una guerra, fue un auténtico cataclismo que literalmente redibujó el mapa del mundo y dejó unas cicatrices que todavía hoy se notan. Es que para entender cómo somos hoy, es fundamental entender cómo se forjó todo en ese conflicto. Así que vamos a meternos de lleno a explorar las causas, los momentos clave y sobre todo el legado de la guerra que lo cambió absolutamente todo. Todo arranca aquí, con esta imagen. El 1 de septiembre de 1939. Vemos a las tropas alemanas derribando las barreras de la frontera polaca. Y esto no es solo un ataque, no. Es la chispa que prende una hoguera que va a consumir al mundo entero durante 6 larguísimos y devastadores años. Claro, una invasión así no surge de la nada. Fue el resultado de una década entera de tensiones, de ideologías extremas y de una diplomacia que sencillamente fracasó. La gran pregunta es obvia, pero ¿cómo es posible que se llegara a este punto de no retorno? Pues bien, para responder a esa pregunta tenemos que rebobinar un poco y recorrer ese camino hasta 1939. Un camino, la verdad, que estaba pavimentado con el resentimiento de una guerra y la ambición de la siguiente. A ver, las raíces del conflicto son profundas, y hay varias. Lo primero, el Tratado de Versalles. Impuso a Alemania una paz humillante después de la Primera Guerra Mundial, y eso creó el caldo de cultivo perfecto para el revanchismo. A esto hay que sumarle el auge de regímenes totalitarios en Alemania, en Italia, en Japón, todos con un hambre voraz por expandirse. Hitler en concreto soñaba con un gran Reich y con conquistar su espacio vital, el famoso Lebensraum, en el este. ¿Y qué hacían mientras las democracias occidentales? Pues traumatizadas por la guerra anterior, se refugiaron en un pacifismo que al final resultó ser fatal. Esta actitud se conoció como la política de apaciguamiento. La lógica, sobre todo de Gran Bretaña y Francia, parecía simple. Vamos a ceder un poco a las demandas de Hitler para calmarle y así evitamos otra guerra. Pero, en lugar de apagar el fuego, esta política fue como echarle gasolina. Es que esta cronología revela un patrón que da miedo. Hitler no dio un gran golpe de repente, no. Fue dando pasitos muy calculados para ir probando los límites. Primero, la remilitarización de Renania, una violación clarísima de Versalles. La respuesta, silencio. Luego, la anexión de Austria. Más silencio. En Múnich, las democracias le regalaron un trozo de Checoslovaquia creyendo que sería su última petición. Meses después, se quedó con el resto. Cada concesión no trajo la paz, sino que le dio más fuerza para la siguiente agresión. Y el resultado, visualmente, es este. Aquí se ve perfectamente cómo entre el 36 y el 39, Alemania va creciendo, absorbiendo a sus vecinos sin disparar ni un solo tiro de lo que se podría considerar la guerra. En la práctica, el apaciguamiento le sirvió a Hitler para construir su imperio antes incluso de que la guerra empezara oficialmente. Y así llegamos a la invasión de Polonia. Se acabó el tiempo de las concesiones y empieza la guerra de verdad. Ahora vamos a ver cómo este conflicto, que empezó en Europa, estalló hasta convertirse en una catástrofe mundial. La clave del éxito alemán al principio fue una táctica nueva y aterradora, la Blitzkrieg, la guerra relámpago. Ojo, que esto no eran las batallas lentas de trincheras de la Primera Guerra. No, esto era una tormenta de acero. Combinaba la velocidad de los tanques Panzer con el terror de los bombardeos de la Luftwaffe. El objetivo no era solo derrotar al enemigo, era dejarlo paralizado. Y los resultados, bueno, es que fueron apabullantes. En menos de un año cayeron Polonia, Dinamarca, Noruega, los Países Bajos. Pero el golpe de verdad, el que dejó al mundo sin aliento, fue la caída de Francia. Francia, en solo 6 semanas, la gran potencia europea derrotada. De repente, Gran Bretaña se encontró completamente sola frente a una maquinaria de guerra que parecía imparable. Fijaos en este mapa. Esta es la Europa de 1942, el momento de máximo poder del eje. Desde Francia hasta las puertas de Moscú, desde el norte de Noruega hasta el desierto de África, la esvástica ondeaba por todo el continente. Viendo esto, es fácil entender por qué muchísima gente pensaba que la victoria de Hitler era simplemente inevitable. Pero entonces, en 1941, 2 errores de cálculo brutales lo cambiaron todo. En junio, Hitler, en un acto de pura soberbia, rompió su pacto con Stalin e invadió la Unión Soviética. Abrió un frente oriental salvaje, de una escala que es difícil de imaginar. Y 6 meses después, su aliado, Japón, despertó un gigante dormido con el ataque a Pearl Harbor. Con estas 2 acciones, la guerra dejó de ser algo europeo para convertirse en un conflicto, ahora sí, verdaderamente mundial. Con la entrada de Estados Unidos, el presidente Roosevelt prometió que su país se convertiría en el arsenal de las democracias. Y esto significó un cambio fundamental. La guerra ya no se iba a ganar solo en el campo de batalla, sino también en las fábricas.
Y esta gráfica de producción de aviones lo dice absolutamente todo. Mirad cómo la capacidad de Estados Unidos, la barra verde, no es que solo alcance a la de Alemania, es que la deja en nada a partir de 1942. El eje podía ganar batallas, claro que sí, pero los aliados estaban ganando la guerra de la producción. Era una marea de acero que al final fue imposible de detener. Y a finales del 42, toda esa ventaja industrial empezó a notarse en el frente. En el Alamein, los británicos frenaron en seco el avance del eje en África. Pero el verdadero punto de inflexión fue Stalingrado. Allí, en una de las batallas más sangrientas de la historia, el Ejército Rojo no solo paró a los alemanes, sino que rodeó y aniquiló a todo su sexto ejército. El mito de la invencibilidad nazi se hizo pedazos en las ruinas de esa ciudad. A partir de ese momento, los aliados ya tomaron la iniciativa en todos los frentes. Entramos en la fase final de la guerra, el camino hacia la victoria, que fue largo y muy sangriento. El 6 de junio de 1944. El día de la mayor invasión por mar de toda la historia. Cientos de miles de soldados aliados cruzando el Canal de la Mancha para desembarcar en las playas de Normandía. Era la apertura de ese segundo frente tan esperado, la operación que empezaría a ahogar al Tercer Reich desde el oeste. Y mientras los aliados occidentales empujaban desde Francia, el Ejército Rojo avanzaba sin parar desde el este, en una ofensiva masiva. Esta imagen es icónica, la bandera soviética ondeando sobre el Reichstag, en un Berlín en ruinas. Simboliza el final. El corazón del imperio nazi había caído. Acorralado en su búnker, Hitler se suicidó. Y pocos días después, el 8 de mayo de 1945, Alemania firmó la rendición incondicional. La guerra en Europa, por fin, había terminado. Pero mientras en Europa se celebraba, la guerra en el Pacífico seguía con una ferocidad increíble. Ante la posibilidad de una invasión de Japón que costaría millones de vidas, Estados Unidos tomó una decisión que iba a cambiar el mundo para siempre: usar un arma con un poder destructivo nunca antes visto. En agosto del 45, las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki forzaron la rendición de Japón y pusieron un punto final terrible a la Segunda Guerra Mundial. Pero que acabaran los combates no significó que se volviera a la normalidad, ni mucho menos. De las cenizas y los escombros del conflicto más destructivo de la historia, estaba a punto de nacer un orden mundial completamente nuevo. En conferencias como Yalta y Potsdam, los líderes aliados, los famosos tres grandes, se reunieron para decidir el futuro de Europa. Y es curioso ver cómo entre Yalta, antes de acabar la guerra, y Potsdam, justo después, las caras cambian. Roosevelt ha muerto y Truman le sustituye. Y eso, claro, va a alterar las dinámicas del poder. Uno de los resultados más duraderos de estas conferencias fue la división de Alemania. Como se ve aquí en el mapa, el país y su capital, Berlín, se dividieron en 4 zonas de ocupación. Lo que se pensó como una solución temporal se acabó convirtiendo en la primera línea de fractura de la Guerra Fría. Un telón de acero que dividiría a Europa durante casi medio siglo. Y por supuesto nunca podemos olvidar el coste humano. Hablamos de una cifra que marea solo de pensarla, unos 60 millones de personas, militares y civiles que perdieron la vida. Es un número que casi no se puede ni comprender y que nos da una idea de la escala brutal de la devastación. Al final, la Segunda Guerra Mundial no solo destruyó imperios, sino que creó las instituciones, las alianzas y las tensiones que definieron el resto del siglo XX. De ahí nacieron las Naciones Unidas, sí, pero también la carrera armamentística nuclear. Forjó un nuevo orden mundial, con 2 superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Y la pregunta que nos queda hoy es: ¿cuántas de las alianzas, de las fronteras y de los conflictos que vemos hoy en día son en realidad ecos lejanos de aquella guerra que lo cambió todo?